Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos contentos de que estén aquí con nosotros. Quiero invitarte a que leamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, del verso 9 al versículo 15, me parece. Hace un mes y medio iniciamos con una serie que no habíamos podido continuar, pero hoy vamos a retomar esta serie y quiero que leamos con atención esta porción de la Escritura. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, versículo 9. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Él estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Hemos iniciado esta serie hablando acerca del Evangelio de Marcos y hemos dicho que el Evangelio de Marcos es meramente pura acción. Y esto es cierto, hay una escena tras otra escena, tras otra escena, y Jesús y sus discípulos siempre están haciendo algo, siempre están trabajando. Son escenas llenas de acción, llenas de poder, y esta escena que acabamos de leer no es la excepción. Bueno, de hecho aquí hay 3 escenas juntas en pocos versículos, pero no son la excepción. Pero quiero intentar que nos conectemos con el contexto de lo que estaba sucediendo en el primer siglo, aproximadamente en el año 30-31 después de Cristo, porque lo que Marcos nos está narrando se encuentra ubicado en ese tiempo histórico. El Evangelio de Marcos, de antemano sabemos que se escribió todavía 20 o 30 años aproximadamente después de que Jesús estuvo aquí en la tierra, así que Marcos nos escribe con cierta distancia. Aún así, Marcos está en el contexto de la realidad en la cual se vivía. Y bueno, vamos a intentar entender el panorama. Mira, antes de ir al primer siglo tenemos que regresarnos hasta Abraham. Y en Abraham nosotros podemos entender que Dios había escogido un pueblo a través de Abraham. Dios llamó a Abraham y Dios le dijo: en tu descendencia, en tu simiente, yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra, yo voy a levantar una gran nación como descendencia tuya. Pero si nosotros seguimos esa pequeña línea del tiempo, vamos a llegar al tiempo de los jueces, vamos a ir a Egipto, luego vamos a llegar al tiempo de los jueces, luego vamos a llegar al tiempo de los reyes, y después de Saúl, después de David, después de Salomón, llega un hijo de Salomón, Jeroboam, que divide el reino por su negligencia, por su maldad en su corazón. El reino que David tenía, que Salomón tenía, que Saúl llegó a tener, ese reino terminó dividido en 2. A partir de ahí les empezamos a conocer como reino del norte, reino del sur, pero el reino del norte a los pocos años fue totalmente masacrado por los asirios. Es una nación que estuvo destinada a ser destruida y a desaparecer. Y lo que pasó con los sobrevivientes es que los asirios los dispersaron sobre las demás naciones, mientras que el reino del sur, el cual era portador de una promesa en particular, apenas se lograba mantener a flote. No era que fuera el superpueblo de Dios y que fueran muy santos y que hicieran toda la voluntad de Dios, porque no era cierto. El pueblo del reino del sur tampoco podía mantenerse a flote, muy apenas lo lograba. Ellos creían que estaban bien y ellos creían que Dios estaba con ellos por una simple y sencilla razón. Ellos tenían el templo de Jerusalén, ellos tenían el templo de Salomón, y es que en el Antiguo Testamento se creía que la presencia de Dios era el templo. Entonces, si yo tengo el templo, todo está bien, me explico. Así que ellos seguían haciendo lo malo, ellos seguían practicando maldad y decían: al fin y al cabo Dios sigue estando con nosotros. El problema fue cuando llegó un imperio, cuando vino Babilonia y arrasó con ellos y se los llevó cautivos a vivir en el exilio por 70 años.
No solamente se los llevó a vivir cautivos en el exilio, sino que destruyó su ciudad, destruyó sus casas y lo más grave de todo, destruyó su templo, para que el reino del sur no le quedara absolutamente ningún propósito ni ninguna razón para regresar a casa. Pero años después, cuando el imperio de Babilonia fue vencido por los persas, 70 años después, ellos tuvieron la oportunidad de regresar a casa y reconstruirse, y el pueblo pudo reconstruir el templo, el pueblo pudo reconstruir su ciudad, el pueblo pudo reconstruir sus murallas. Para eso hay que leer Esdras, Nehemías, Zacarías. Podemos leer todos estos libros, algunos libros de reyes y de crónicas, para entender estas cosas que estaban sucediendo al regresar del exilio. Pero aún después de la oportunidad de regresar a casa una vez más, el reino del sur siguió portándose mal, siguió haciendo lo malo delante de Dios. Y aunque Dios estuvo enviando profetas, aunque Dios estuvo enviando hombres para hablarles y llamarles la atención, para hacerlos volver hacia Dios, para que su corazón se volviera hacia Dios, ninguno de esos esfuerzos parecía tener sentido. Así que Dios decidió guardar silencio. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El silencio de Dios. Hubo un momento en el que Dios, voy a decir esto con mucho cuidado, pero Dios se cansó de estar tratando con un pueblo necio y Dios decidió guardar silencio, no volver a hablar, no volver a levantar algún profeta, no volver a levantar algún enviado que les diera algún mensaje de parte de Dios. Así que Malaquías fue el último profeta que Dios usó para hablar con su pueblo. Es el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Y una vez que inició este silencio, pasó un poco de tiempo y nuevamente otro imperio apareció y conquistó al reino del sur. Tómala. Fue el imperio helénico o el de los griegos. Y los griegos vinieron y arrasaron con ellos, pero su conquista, su violencia no era tan de fuerza, no era tan de guerra, era muy intelectual, era muy filosófica. Pero si eso fuera poco, cuando los griegos estaban empezando a tener declive en su imperio, llegan los romanos y los romanos conquistan a los griegos, y a consecuencia de eso, el pueblo judío, el reino del sur, ahora estaba bajo la sombra, bajo el poder y bajo el yugo de Roma. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Pompeyo llegó a la tierra de Galilea aproximadamente en el año 64 antes de Cristo. Y nosotros sabemos que aunque el imperio romano se sostuvo por muchísimo tiempo, la nación de Israel como nación desapareció en el año 70 después de Cristo. Hace como un año estuve hablando acerca de eso. Pero quiero que entendamos esto. Cuando Jesús aparece en escena, cuando leemos lo que acabamos de leer acerca de Marcos, el pueblo de Dios, los judíos, Judá, el reino del sur, está bajo el yugo de Roma. Acaba de pasar todo lo que les acabo de contar. Y por lo tanto, en medio de ese tiempo, este pueblo ha pasado por un silencio de aproximadamente 400 años. 400 años donde Dios no ha vuelto a hablar. 400 años donde Dios guardó silencio. 400 años donde Dios no volvió a levantar a otro profeta, ni volvió a levantar a otro mensajero, ni volvió a levantar a nadie más para que hablara en nombre de Dios. Así que quiero que te imagines todo esto, porque seguramente en esos 400 años existió muchísimo clamor, muchísimas súplicas, muchísimas peticiones. También hubo muchísimos sacrificios, o hubo oración, hubo solicitudes, deseos, anhelos que no encontraban respuesta en Dios. ¿Cuántas veces has intentado hablar con Dios o has orado con Dios y has sentido que el cielo está cerrado? Que el Padre no te oye. Bueno, eso le estaba sucediendo al pueblo de Israel y ya llevaba 400 años de silencio. 400 años de dolor, de angustia, de persecución, de hambre, de opresión, de enfermedad, donde la soledad era latente. 400 años donde había de todo menos esperanza. 400 años donde Dios guardó silencio. ¿Por qué te estoy hablando acerca de todo esto?
Porque es importante que consideremos lo que está pasando en el momento cuando Jesús aparece en escena por primera vez. Es importante entender qué había en el corazón de la gente. Es importante entender qué estaba pasando políticamente, qué estaba pasando geográficamente en el pueblo. Y es importante entender esto porque entonces las palabras de lo que acabamos de leer va a tomar gran peso y gran significado y gran valor para nosotros. Yo te invito a que consideremos todo lo que está sucediendo en el corazón de esa nación. Ellos habían recibido muchísimas promesas de Dios. Sin embargo, enemigo tras enemigo había venido tras ellos. Verdugo tras verdugo había aparecido. Era uno de los momentos más oscuros de la nación de Israel. Y parecía que Dios guardaba silencio. Parecía que Dios estaba ausente. ¿Alguna vez te has sentido así? Pero déjame decirte algo, hubo un momento crucial en medio de la historia, en medio de esa historia, en el cual un hombre nacido en Belén y que fue criado en un pequeño pueblo llamado Nazaret, emprendió un camino de obediencia hasta el Jordán. Y ahí inicia nuestra lectura. Jesús caminó, se trasladó desde Nazaret de Galilea, ¿hasta dónde? Hasta el Jordán para ser bautizado. Fue en ese momento, fue justamente en ese momento que los 400 años de silencio terminaron. El silencio de Dios terminó y una voz en el cielo se escuchó. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo haces cuando quieres presumir algo? Lo muestras. No tiene nada de chido mis llaves, pero es lo que traigo en la bolsa. Lo muestras. Y si la gente no lo está viendo, o si lo evidente no es evidente, le haces como el Will Smith. Helo aquí. Y si eso no es suficiente, hablas, ¿no? Hablas y dices: hey, aquí está, mírenlo, este es. Y yo sé que acabamos de leer nuestra lectura, valga la redundancia, en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice: tú eres mi hijo amado y me das gran gozo. Pero si tú lees esta misma escena en Mateo, y en Lucas, Dios no le está hablando directamente a Jesús. Dios no está diciendo: hey Jesús, tú eres mi hijo amado. No, lo que Dios está haciendo, y si lo lees en Reina Valera 60 sí lo dice así, lo que Dios está haciendo es que le está diciendo: este es mi hijo amado. ¿A quién le está hablando Dios? A la gente que está presente, a la gente que acaba de presenciar un cielo abierto, y Dios le está hablando a esa gente, y Dios te está hablando a ti, y Dios me está hablando a mí el día de hoy, y Él nos está diciendo: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Es sumamente emocionante esta escena, porque cuando tú quieres presumir algo, cuando tú quieres que la atención se ponga sobre algo, tú lo exhibes, tú lo pones en alto, tú lo anuncias, tú lo presentas. Y justamente es lo que está haciendo el Señor con Jesús. Es lo que está haciendo Dios con Jesús. Y para entender un poquito más profundamente esto, yo te invito a que vayamos a leer Isaías 42, versículos del 1 al 9. Isaías 42, versículos del 1 al 9, por favor. Isaías 42, versículo del 1 al 9. Fíjate quién está hablando. Obviamente está hablando el profeta Isaías, pero un profeta es alguien que habla en nombre de ¿quién? De Dios. Entonces podríamos decir que estas palabras son de Dios. Y dice el profeta: miren, ¿a quién? A mi siervo. Una vez más, él está poniendo algo sobre la mesa y lo está exponiendo, y él nos invita: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. ¿Él es quién? Él es mi elegido, quien me complace. Yo he puesto mi espíritu sobre él, y él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público, no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titilea. Él le hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán su ley, sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extiende. Creó la tierra, y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Él es quien dice:
Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi ¿qué? Mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré ¿a quién? A mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo, el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con otros ídolos. ¿Ya la agarraron o se las explico? Lo que estaba sucediendo ahí cuando Jesús estaba bautizando, que el cielo se abrió, no era más ni nada menos que el cumplimiento de Isaías 42. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús sale de bautizarse? El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre Jesús. ¿Y qué es lo que dice ahí Isaías 42 versículo 1? Yo he puesto mi espíritu sobre él. ¿Qué significa que el Espíritu Santo haya descendido como una paloma sobre el Señor Jesús? Mira, la paloma fue utilizada en el Antiguo Testamento en una escena muy particular, en la escena del arca de Noé, ¿se acuerdan? Hubo un momento en el que después de tanta lluvia día y noche y esperar que el agua empezara a bajar su nivel, Noé abría la ventana, mandaba una paloma y en la primera escena la paloma regresó. En la segunda escena la paloma regresó, pero ahora traía algo con ella, un olivo. Pero en la tercera escena la paloma salió. ¿Por qué cree usted que no regresó? Porque encontró tierra, porque encontró un lugar donde vivir, encontró un lugar donde habitar. ¿Y eso qué significaba? Esperanza. Era un mensaje de esperanza para aquellos que estaban en esa arca por días enteros y noches enteras a la deriva, esperando a ver qué pasa, viendo cómo sus raciones de alimentos se reducían y viendo cómo los animales crecían y pedían más alimento. El hecho de que esa paloma no hubiera regresado al arca era una señal de paz, tranquilidad y estabilidad. Así que de la misma manera el Señor hizo reposar su espíritu sobre Jesús por medio de una paloma, anunciando paz, anunciando tranquilidad y anunciando estabilidad. Ahora, quiero que entiendas algo. Este reposo de Jesús, y mientras tanto nos ponen Isaías 11:2, este reposo del Espíritu Santo sobre Jesús no fue solamente un momento, no fue así como, te respaldo y ya quitó su mano, sino que ese reposo, el reposo del Espíritu Santo sobre Jesús era un reposo permanente. Isaías 11 versículo 2 dice así: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, y el Espíritu de sabiduría y el Espíritu de entendimiento, un espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Los 7 espíritus de Dios de los cuales habla Apocalipsis, de los cuales habla Isaías, estaban siendo reposados sobre Jesús mismo. Y Juan 1, 3, 34 lo confirman, porque dicen que el Espíritu del Señor estaría y reposaría sobre él y estaría con él. Pero déjame decirte que eso no fue todo. Cuando Jesús salió de bautizarse, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como una paloma, pero hubo una voz en el cielo que habló. Hubo una voz en el cielo que habló. ¿Y qué fue lo que dijo esta voz? Este es, o he aquí, o tú eres mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo tengo gran gozo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Isaías y Marcos? Porque nosotros pueden poner Isaías 42:1. Acabamos de leer Isaías 42 y en el versículo 1 está descrita toda esta escena. Pero ¿cuál es la diferencia entre Isaías y Marcos? Isaías 42 dice, miren a quién. Y Marcos dice, miren a quién. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Isaías está exhibiendo una palabra que en hebreo es la palabra eved y significa siervo o esclavo. Cuando Dios habla a través de Isaías, él dice, yo les voy a enviar a un siervo. Yo les voy a enviar a alguien que haga las cosas por mí. Yo voy a enviar a alguien que me obedezca, que se rinda a mí.
Pero la diferencia es que cuando llegamos a Marcos capítulo 1, en el griego, Marcos ya no utiliza la palabra eved de hebreo, que significa esclavo, o dolos, que significa esclavo en griego, sino que ahora Marcos está usando una palabra en griego que es hueos. Y la palabra en griego que es hueos significa hijo. Y no es un hijo apadrinado, dice que venga, de ahora en adelante usted va a ser mi hijo. No, la palabra hueos en griego denota literalmente un lazo directo sanguíneo. Así que lo que el Señor está diciendo es: no les envía un siervo, no les volví a mandar un profeta, no les volví a enviar un mensajero, no les volví a enviar a cualquier otra clase de siervo, sirviente o esclavo. Les estoy enviando a mi propio hijo. Eso es emocionante, hermano. No nos está enviando a cualquier pastor, no nos está enviando a cualquier mensajero. Es el Hijo de Dios. Es el Dios mismo hecho carne, siendo enviado a nosotros. Y el cielo se abre y una voz en el cielo dice: este es mi hijo. Es mi hijo y es demasiado amado, es muy amado, y en él yo tengo complacencia. Mira lo interesante de esto, porque cuando Dios rompe el silencio, no lo hace para darnos a conocer a uno más de sus siervos, ni a otro profeta, ni a otro rey, ni a otro mensajero, ni a otro líder. Dios abre los cielos y cita esta promesa que ya le había dado en Isaías. ¿Adivina cuántos años antes? Aproximadamente 700 años antes Dios había hablado a través de Isaías, y ahora 700 años después por fin se está cumpliendo esta profecía, y Dios abre su boca, pero en vez de decir mi siervo, Él está diciendo: Él es mi hijo amado. En el cual yo tengo gran complacencia. Ahora, en el texto original para la palabra complacer, en el cual yo me complazco, tengo complacencia, en el griego original, esta palabra liga alrededor de un tiempo arístico que significa una complacencia absoluta. No significa yo tuve complacencia en Él, o no significa yo tengo complacencia en este momento en Él, sino significa yo siempre tengo complacencia en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el Padre: yo tengo una gran complacencia en Él. Es alguien en el cual yo me deleito, porque Dios lo amaba y Él se complacía en Él. ¿Y sabes por qué Dios amaba a Jesucristo y se complacía en Él? Por su obediencia. Porque Él fue obediente, y dice el apóstol Pablo en Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que hacía que el Padre amara a Jesucristo, su obediencia. El Padre me ama, muchas veces dijo Jesucristo. Él estaba seguro de que Él era amado por el Padre, y Él decía: Él me ama porque yo le obedezco en todo lo que Él me dice que yo haga. Él me ama porque yo estoy siempre dispuesto a hacer su voluntad. Así que su perfecta vida de obediencia fue la cual nos permitió a nosotros disfrutar de salvación. Voy a volver a repetir algunas cosas porque espero que entiendan esto. Habían 400 años de silencio donde las oraciones, las peticiones, los anhelos, las necesidades no estaban siendo respondidas por Dios. Pero en el momento en el que el Señor rompe el cielo, no sucedió como en la película de Todopoderoso de Jim Carrey, que cuando lo ponen a hacer el Dios Todopoderoso se agobia con tantas peticiones que Él le pone a todas y contesta que sí, y hay un caos en el mundo. ¿Ha visto esa película? No pasó así. Cuando el Señor decide romper el silencio, Él dice: este es mi hijo, mírenlo a Él. La solución a tus problemas, la solución a tu enfermedad, la solución a tus necesidades, la solución a tu vacío interior, a tus aflicciones, a tus angustias, todo por lo cual tú estás pasando, la respuesta a tus oraciones está en Él. Míralo a Él. Por eso es interesante cómo el Padre rompe el cielo y dice: mírenlo a Él. Este es mi hijo amado, mírenlo a Él. No vean a nadie más. Él es la respuesta a tus oraciones y a tus necesidades. Y una vez que el Señor Jesús salió de esa agua bautismal y el Espíritu Santo reposó sobre Él, confirmando que Él era el enviado de Dios, dice la Escritura que el Espíritu de Dios lo llevó ¿a dónde? ¿Quién llevó a Jesús al desierto?
Los engaños, la maldad, sus decisiones. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu de Dios. Fue el Espíritu el cual llevó a Jesús al desierto. Y yo te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Y por qué es importante el desierto en la cultura hebrea, en la cultura judía? ¿Por qué es importante el desierto? Te voy a decir por qué. Porque el desierto es un lugar de encuentro con uno mismo. El desierto es un lugar de transformación. Y si no lo crees, pela camino al cerro y allá quédate, sin alimento, sin agua, y te vas a encontrar con tu verdadero yo. El desierto es un lugar de prueba, pero también el desierto es un lugar de tentación, porque la prueba y la tentación no es lo mismo. El desierto es un lugar de exilio, es un lugar de abandono, es el lugar de las luchas interiores. El desierto es el lugar donde Dios guarda silencio. ¿Y no te parece esto una paradoja? Dios acaba de romper su silencio por 400 años, múltiplo de 40. Y Dios irrumpe para anunciar a su Hijo amado en el cual tiene complacencia y automáticamente lo manda al desierto a volver a guardar silencio. ¿Para qué Dios envió a Jesús al desierto? Para dejarlo solo. Pero la realidad también es que Jesús fue al desierto para enseñarnos muchas cosas. Y una de las primeras cosas que podemos aprender del desierto es que cuando tú le dices al Señor que sí, cuando tú le dices, órale Señor, yo voy y voy con todo, yo te obedezco en lo que tú me pidas, yo quiero seguirte, yo quiero hacer lo que tú quieras, el Señor lo primero que hace, vamos al desierto. Vamos a ver si es cierto que lo que me estás diciendo, vamos a ver si es cierto que lo que tú estás afirmando, vamos a ver si es cierto que tú que te acabas de bautizar, realmente estás dispuesto a seguirme. Y entonces eres llevado al desierto. Eso explica muy sencillamente y muy claramente por qué siempre que estamos dispuestos a hacer las cosas de la mejor manera, siempre que estamos dispuestos a seguir a Dios y a obedecer a Dios con todo el corazón, vienen las dificultades más grandes a nuestra vida. Así que más te vale que ese examen lo apruebes, porque entonces nuestra decisión de seguir al Señor sería falsa y sería una mentira. Más nos vale que en el desierto nos fajemos los pantalones o las faldas y estemos ahí listos. Si no es para hacerle frente, al menos para pechugar y salir victoriosos. Otra cosa que nos enseña el desierto es que la tentación siempre va a tocar nuestras debilidades. El que piense que Jesús salió del desierto victorioso porque era Dios, está equivocado. Porque si esto no te tienta, entonces no te tienta. Si usted es adicto a la coca, hermano, y usted está intentando dejar la coca, y yo me estoy tomando una Coca-Cola aquí en este momento, usted va a estar... Porque le gusta la Coca-Cola y porque es una debilidad para usted. Pero si a usted ni le gusta la Coca-Cola, por más Coca-Colas frías, heladas, así sudando, que estén deliciosas, se las ponga enfrente de usted, a usted no le va a mover el tapete para nada. Si Jesús hubiera entrado al desierto siendo totalmente Dios en su divinidad, el Satanás o el diablo o el enemigo no le hubiera hecho ni cosquillas. Pero la realidad es que Jesús entró al desierto con toda su humanidad presente, y las tentaciones que Satanás le hizo eran palpables y estaban atañendo a la necesidad de Jesús en ese momento. Así que la tentación siempre va a ir en contra de nuestras debilidades. Hermano, tienes que aprender a conocerte, por favor. Si tú sabes de qué pie cojeas, ponle un alto. Jesús fue tentado no en el comer, no en gobernar naciones, porque si leemos Lucas o leemos Mateo, sabemos cómo fue que el diablo tentó a Jesús, ¿no? Jesús, después de haber pasado 40 días con un montón de hambre, se le aparece su adversario y le dice: a ver, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y justamente, ¿qué es lo que le acababa de decir el Padre 40 días antes?
tú eres mi hijo amado. Así que en ese momento, cuando el enemigo se le presenta enfrente, está hiriendo su orgullo completamente. A ver, que se vea, que no te acaban de decir que eres el hijo de Dios, que no acaban de anunciar que tú eres el todopoderoso, el hijo de Dios, que no acaban de decir que todo el respaldo del Dios está contigo. Que se vea, convierte estas piedras en pan. ¿Te das cuenta cómo estaba hiriendo el orgullo y la humanidad de Jesús? Y lo mismo con las naciones, y lo mismo con la zarza del pináculo del templo. Hace como 3 años prediqué de eso, así que no me voy a entretener tanto en las tentaciones. Pero Jesús fue tentado en el tener, en el ser y en el aparentar. Jesús fue tentado en el ser, en el tener y en el aparentar. ¿Quién eres? ¿Eres o no eres hijo de Dios? ¿Tienes o no tienes lo que se supone que Dios el Padre te ha dado? Las naciones, porque las naciones son mías, Jesús. No sé si te has dado cuenta, pero yo soy el que las gobierna. Yo soy el que decide qué hacer con ellas. Yo soy el que pone a las naciones en caos. Tu Padre no es el dueño de las naciones. Él te dijo que las naciones son tuyas, pero no es cierto. Yo las tengo, pero te las puedo dar si postrado me adoras. ¿Te das cuenta? Satanás estaba tentando a Jesús en el ser, en el tener y en el aparentar. Qué difícil. Nosotros por un simple video en internet ya estamos envidiando el peinado, el vestido, los zapatos, los ojos, la riqueza de otra persona. Y se nos olvida nuestra identidad y quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero otra cosa que nos enseña el desierto es que la tentación es la mayor prueba de nuestra libertad. La tentación es la mayor prueba de nuestra. Mira, si tú no fueras libre, ni siquiera sería tentación. Ahí vas. Hay una expresión, no la voy a decir porque es ofensiva. Pero te lanzas. Cuando tú eres esclavo de algo, cuando tú eres esclavo de la pornografía, cuando tú eres esclavo de las groserías, cuando tú eres esclavo de robar, cuando tú eres esclavo de la corrupción, cuando tú eres esclavo de cualquier cosa, ni siquiera luchas, te entregas. Pero cuando es una tentación, la tentación es la mayor evidencia de nuestra libertad, porque nosotros tenemos la oportunidad de decidir. ¿Te das cuenta? Que en ese sentido las tentaciones son buenas. Y otra cosa que nos enseña el desierto es que los 40 días son un periodo necesario de transformación. ¿Recuerdas cuántos años pasó el pueblo en el desierto? ¿Cuántos días duró el diluvio? ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto también? Y otros personajes que pasaron procesos de 40 como Elías. Y Jesús mismo. Este proceso de los 40 días es un periodo necesario para transformación. Inclusive hasta la psicología moderna lo dice, ¿no? Para agarrar hábitos, para arraigar cosas en nuestra vida o deshacernos de cosas en nuestra vida, tenemos que alcanzar al menos una meta de 40 días. 21 para que más o menos ahí se quede, pero 40 para que se quede bien afianzado en nosotros. Nosotros necesitamos ir al desierto muchas veces, hermano, pero nuestra comodidad nos lo impide. Nuestras ganas de seguir aferrados a lo que nos hace mal nos lo impide. Espero que saliendo de aquí tengas muchas ganas y mucho deseo de ir al desierto. En el desierto, hermano, el tentador, porque sabes que todos nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. El tentador hirió el orgullo de Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué no te acaban de decir que eres el hijo amado de Dios? ¿Qué no se supone que tú tienes derecho a? ¿Qué no se supone que esto es de tu padre y también es tuyo? Eso es lo que estaba haciendo el tentador, y el tentador siempre va a estar, perdónenme la expresión, friegue detrás de nosotros. Así que la serpiente tentó al primer Adán en el huerto, y el segundo Adán también fue tentado, pero ahora en el desierto. Y desde entonces, hermanos, desde entonces los hijos de los hombres siguen siendo tentados siempre. La tentación, si bien no viene de Dios, Dios la permite.
Sin embargo, dice la Escritura que siempre va a venir acompañada de una puerta para que nosotros podamos salir por ahí, para que tengamos fortaleza y podamos resistir las pruebas. ¿Cómo es que Jesús le hizo frente a su desierto? ¿Cómo Jesús le hizo frente a su desierto? ¿Te acuerdas? Se puso a citar la Rosa de Guadalupe para que el enemigo lo dejara de molestar, ¿no? Se puso a recitar toda la saga de Harry Potter para que el enemigo dejara de molestarlo. No, la única forma en la cual Jesús pudo hacerle frente al adversario fue con la misma Escritura. Y hermano, tienes que conocer, hasta el enemigo la conocía. No llegó citándole un salmo a Jesús y le dijo: ¿qué no dice la Escritura que a sus ángeles mandará y contigo estarán? Híjole, a veces el enemigo conoce mejor la Escritura que nosotros. Solamente con la Escritura en nuestro corazón, con una identidad firme en Dios y una determinación inquebrantable, es que nosotros podemos salir del desierto. Solamente hay una manera de salir del desierto y es resistir, es mantenerse firme, sostenido en la palabra, sostenido en las promesas, a pesar del aparente silencio y la ausencia de Dios. Así que te vuelvo a preguntar, ¿alguna vez has pasado por el desierto? ¿Alguna vez has experimentado ese silencio de parte de Dios para contigo? Porque cuando Jesús pudo resistir estas tentaciones, entonces y solamente hasta entonces vinieron los ángeles y le sirvieron. Hasta que demostramos nuestra obediencia, hasta que demostramos nuestra determinación, el silencio de Dios se rompe y Él vuelve a hablar. Ahí está el tip de toda la prédica y de toda la semana. Demuéstrale al Señor que eres obediente y el silencio de Dios se va a romper. Él va a hablar. Último punto, versículo 14 y 15. Después de que Jesús salió del desierto, dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó ¿la qué? La buena noticia de Dios, el evangelio. Versículo 15, ¿qué era lo que Jesús predicaba? ¿Qué era lo que Jesús pregonaba? Dice la Escritura: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Es Marcos capítulo 1, versículo 15. Hace un mes les explicaba qué significaba la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buena noticia. Pero el uso y costumbre de esta palabra en el primer siglo no solamente era como llegar y decir: les tengo una buena noticia, mi abuelita hizo un pastel. No solamente se limitaba a eso, sino que particularmente la palabra evangelion, porque es una transliteración del griego al español, por eso decimos evangelio, pero la palabra evangelion en el griego significa: el rey se ha acercado, o el rey se está acercando, o el rey viene de visita. Qué padre, ¿no? Eso es sumamente increíble. La palabra evangelio anunciaba la visita del rey. Siempre la visita de un rey tenía un propósito, y siempre esta visita detonaba fiesta y alegría entre las comunidades. Obviamente la visita de un rey va a impactar políticamente. Obviamente la visita de un rey va a impactar de muchas maneras, con implicaciones sociales, religiosas, de cambio, de transformación. Siempre la visita de un rey va a ser una noticia muy bien recibida. Al menos cuando dicen que va a venir el presidente, pintan el bulevar y lo barren, ¿verdad que sí? No sé si usted ha visto la serie de Crown, La Corona, en Netflix. Pero ahí en la serie de Crown o La Corona en Netflix, hay momentos en los cuales los reyes, los monarcas, la reina Isabel o su esposo, van a visitar algunas naciones. Y cuando ellos visitan esas naciones, obviamente habría que ver la serie para entender todas las implicaciones, pero o sea, el hecho de que un rey visite una nación, un pueblo o una comunidad tenía implicaciones enormes.
No solamente era un tema de fiesta, el rey había escogido ese lugar por una razón en particular. Así que cuando se anunciaba la palabra evangelio, o cuando Juan el Bautista empezaba a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, este anuncio, el decir el reino de Dios se ha acercado, tiene exactamente las mismas implicaciones a que un rey visite una nación o un pueblo o una comunidad. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo la importancia de la predicación de Juan y la importancia de lo que Jesús estaba predicando? Que un rey o un emperador visitara una comunidad era una excelente y una súper buena noticia. Era una forma de reiterar alianza, compromiso, respaldo. Pero déjame decirte algo, era una noticia que muy pocos pueblos o muy pocas comunidades tenían el privilegio de tener. Sin decir nombres y sin hacer política, porque no es mi intención, es solamente para esclarecer esto. ¿Cuántas veces un presidente de esta nación visitó un pueblo que no fuera cabecera municipal? Muy pocas. Escasas veces. Escasas veces algún hombre dice, vamos a ir a visitar al pueblo más pequeño de todos e insignificante y vamos a estar ahí a poner presencia ahí. Muy pocas veces, nadie lo hace, prácticamente nadie lo hace. Pero cuando eso sucedía, hermano, era una noticia de gran gozo. ¿Qué era lo que Jesús estaba predicando entonces? Él decía, por fin llegó el tiempo prometido por Dios. La suma de todas sus promesas, la suma de todas sus enseñanzas, la suma de todos los que los profetas han anunciado, al fin ha llegado y está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. La palabra en griego es gizo. El reino de Dios está cerca, está tan cerca que está al alcance. Hay otro momento en el que Jesús dice, ustedes ni siquiera entienden, porque ustedes piensan que el reino de Dios está allá o el reino de Dios está allá y nunca han entendido que el reino de Dios está dentro de ustedes. Así que cuando Jesús estaba predicando el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos estaba tan cerca como tú quisieras tenerlo. El reino de los cielos estaba tan cerca como tú lo permitieras. Lo único que tenía que suceder es que el corazón volviera hacia Dios. Así que Dios no solamente abrió los cielos y habló la buena noticia de que Él se acercaba, sino que, esto me encanta, Marcos hace un lado toda la teoría y Marcos hace un lado todos los mensajes, las promesas, y Marcos llega a algo a lo que es realmente palpable, a lo que no nos deja dudas. Marcos hace un lado el discurso y rápidamente Marcos se pone a expresar la evidencia. Y quiero decirte algo, el reino de los cielos no es teoría, es práctica. El reino de los cielos no es teoría, es práctica. No importa cuánto digas, es que la justicia, es que la corrupción, no importa cuánto hables y cuánto llenes tu boca y tu intelecto de cosas, si no hay una acción de tu parte por hacer justicia al oprimido, por ayudar a las viudas, por caminar con el desamparado, por acompañar al que está caído, si no hay una acción que sale de tu interior, ahí no hay reino. Porque el reino de los cielos no es teoría, es práctica. Así que no importa si te sabes la Biblia al derecho y al revés. No importa si tienes 50 años de cristiano. Si tu corazón no está dispuesto a caminar con el afligido y con el necesitado, ahí no hay reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos, en vez de ponerse a hablar y hablar y hablar y hablar acerca de este reino, él dice, la evidencia está aquí, Jesús está aquí, el cielo se abrió y una voz habló. Así que termino con esto. Quizás tú has llegado hoy aquí desesperado. Quizás el silencio de Dios se ha prolongado. Quizás tú conoces muchísima teoría.
Quizás tú conoces muchísimas promesas de parte de Dios. Quizás tú has presentado tus oraciones, tus súplicas, tus necesidades delante de Dios, pero parece ser que Dios está en silencio. Hoy quiero repetirte lo mismo que el Señor dijo cuando los cielos se abrieron. Él dijo: míralo, aquí está, este es mi Hijo amado. La respuesta a tus oraciones, la respuesta a tus súplicas, la respuesta a tus necesidades, aún a tus enfermedades, la respuesta a lo que tú estás pasando está en Jesús. Hoy el Señor rompe el silencio y te dice: mira a mi hijo, mira a mi hijo, míralo a Él. Él es mi Hijo amado. Él es la respuesta a tus oraciones. Él es la respuesta a tus necesidades. Él es la respuesta a tu matrimonio. Él es la respuesta a tus enfermedades. Él es la misma palabra de Dios puesta en acción, porque Él es el verbo de Dios. Míralo a Él, contémplalo a Él, no mires nada más, no te distraigas, hermano. Si te encuentras en el desierto hoy, si te encuentras en medio del silencio de Dios, no pierdas el rumbo, no desvíes la mirada, resiste, aférrate a la palabra de Dios y no cedas a las tentaciones. Si hoy te sientes ahogado en el silencio de Dios, y si tú eres de los que has cedido una y otra vez ante las tentaciones, porque todos nos pasa, todos hemos cedido una y otra vez ante las tentaciones. Si tú has caído, si tú te encuentras estancado hoy es el día de volver a mirar a Jesús. Hoy el Padre una vez te dice: este es mi Hijo amado, míralo a Él, míralo a Él. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Oh Señor, tenemos muchas promesas de ti. Hemos oído muchas cosas acerca de ti, Señor. Hay mucha teoría en nuestra cabeza, Señor, pero hoy queremos algo de práctica, Señor. Señor, nos identificamos con este pueblo sumergido en medio de tu silencio. Y Señor, nos encontramos estancados en el desierto. Quizás algunos sin esperanza, quizás algunos batallando, quizás algunos cediendo una y otra vez. Estamos aquí, Señor, y necesitamos ver a tu Hijo. Necesitamos ver a Jesús una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, rompe el cielo en esta tarde y revélanos a tu Hijo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, revélanos a Cristo en esta tarde. Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu, el cual ya mora también en nosotros, Señor, empiece a abrir nuestros ojos, empiece a abrir nuestros oídos espirituales. Señor Jesús, tú eres el hombre que hacía milagros, que quitaba la ceguera de las personas. Quita nuestra ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos en el nombre de Jesús. Señor, que mientras oramos, así como Pablo oraba, mientras esperaba tu manifestación, que las escamas caigan de nuestros ojos y seamos capaces de verte, seamos capaces de contemplar a tu Hijo amado, en el cual tienes complacencia. Revélanos a Jesucristo en esta tarde. Abre nuestros ojos, Señor. Alúmbranos, Señor. Alúmbranos hasta que nuestra vida sea transformada, hasta que seamos capacitados para ir al desierto una vez más y por fin vencer, por fin lograr una victoria encima de nuestras tentaciones, encima de nuestras debilidades. Señor, revélanos a tu Hijo amado. Señor, realmente queremos ver tu gloria. Abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy, Señor. Abre los cielos hoy. Visítanos, Señor. Visítanos.
en la soledad de nuestra casa, en el desierto, Señor, en el cual muchas veces estamos, nos encontramos, caminamos, en nuestras noches frías, oscuras. Visítanos, Señor. Permítenos tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.